Mi nombre es Eli Manuel Austria Hernández y la maestra Liliana Chusevil Córdoba, presidenta de la Sociedad de Escritores Letras y Voces de Tabasco. El día de hoy nos encontramos presentando el siguiente libro, Relatos en claroscuro y de tinieblas. Autor, presentadora. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al espacio de la Biblioteca José Carlos Becerra por la oportunidad de hacer esta presentación posible, y mucho más a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco por lograr de que los escritores tabasqueños sigan cumpliendo el sueño de convertir esas ideas que vuelan y hacen nubes en la cabeza, plasmarlas en un libro, que es algo que a nosotros nos hace bastante felices y nos llena de mucha alegría. El día de hoy entonces presentamos nuestro libro, Relatos en claroscuro y de tinieblas, mi primer hijo literario. Es un honor presentar este libro y presentar al autor Eli Manuel Austria Hernández. ¿Quién es Eli Manuel? Es un joven que ustedes hoy ven aquí. Es un jovencito orgullosamente tabasqueño. Les narra en este libro vivencias tanto de familiares como de sueños, anhelos, experiencias. ¿Por qué tendría que recomendárselos? Porque estoy cierta de que Eli Manuel Austria Hernández, a través de este libro, los cautivará. Ya que aun cuando es un novel escritor, segura estoy que les dará grandes sorpresas. Les dejará un buen sabor de boca con esta lectura. No lo pierdan de vista. Seguirá escribiendo novelas amenas y entretenidas para los lectores, con las cuales estoy segura que nos deleitaremos. Síganle la pista, porque a través de las lecturas que él nos hará llegar, gozaremos de un manjar literario. Enhorabuena, Eli, y que fluyan las letras. Muchas gracias, maestra Eliana. ¿Qué podemos decir de Relatos en claroscuro y de tinieblas? Nuestro título nos hace alusión a dos partes en las cuales se encuentra dividido nuestro libro. El claroscuro, aquellos matices que pueden ser colores vibrantes, pero también noche. Y las tinieblas, que es la caída del sol y su muerte antes del amanecer. El claroscuro está compuesto por los tres primeros cuentos, los cuales pueden tener desde un poco de humor negro, algunas cosas sarcásticas, y son algunos de los relatos más amenos que he logrado escribir. Estoy seguro que les agradará a más de a uno y quizá hará que suelten alguna pequeña risa. Los relatos en tinieblas, por su parte, son el compendio de los relatos de suspenso, terror, misterio, que es el género literario que en lo personal es el que más me gusta cultivar. Algunas de las inspiraciones que he tenido para realizar mis historias han sido algunos grandes como Edgar Allan Poe, Stephen King, Lord Dunsany, H.P. Lovecraft y por supuesto el uruguayo Horacio Quiroga, que en lo personal se ha ganado todo mi corazón. Este escritor, justamente en su decálogo del cuentista, nos comenta que es necesario seguir en la voz y el camino de los maestros y creer en ellos como si fueran Dios, debido a que son quienes nos muestran las formas en cómo podemos expresar nuestras ideas. Un relato sabemos que no es mucho en sí qué es lo que cuenta, sino cómo se cuenta. Entonces, después de muchísimos experimentos literarios, de que tiramos nuestras hojas al cesto y volvemos a escribir,
siempre tenemos al final del día o de los días y después de dejar reposar muchísimo, un cuento. Un cuento puede hacerse de una sentada, en 2 o 3 comidas, y un libro puede hacerse en mucho más tiempo. Lo importante siempre en este caso es mantener la paciencia y sobre todo la constancia. Y el resultado aquí es mi primer hijo literario. Les invito, por supuesto, a conseguirlo. Léanlo, sé que les va a encantar. Y sobre todo porque tiene muchas historias muy que fueron escritas desde el fondo de mi corazón. Porque los personajes que están aquí están basados en muchas anécdotas, folclore y sobre todo en aquellos momentos de cavilaciones en los cuales un hombre se convierte en un hijo o una hija literaria para mí. Vamos a leer a continuación el cuento que le da inicio a este libro, que se titula Caldo para la rabia, y está basado en algunas anécdotas en la Huasteca Hidalguense, que es un lugar muy recurrente en este libro. Vamos a leer algo del bebé literario de Immanuel Austria Hernández, titulado Caldo para la rabia. Era de madrugada. El viento fresco golpeaba los bigotes de don Benjamín y Camilo, su ayudante. 4 perros se acercaban buscando un bofe, mientras ellos realizaban la labor de siempre: amarrar el cuello del bovino al poste de hierro, degollarlo con un tajo certero, recibir su sangre en una gran cubeta hasta que perdiera todas sus fuerzas, y por último, la vida. Después de esto, los cuchillos entraban en verdadera acción, y el señor convertía los 500 kilos de carne, piel y tendones en mercancía para el día siguiente en el mercado. Los perros recibían los retazos inservibles, se mordían entre sí cuando el botín volaba por los aires. Mientras tanto, el pequeño Matías, hijo de don Benjamín, observaba con asombro la actividad a la que estaría destinado al crecer y tener la fuerza suficiente. Su padre le mostraba dónde cortar, la dirección a tomar con la hoja de acero, así como la profundidad indicada. También le recordaba el peligro del filo excepcional. La atención del niño era completa. Hijo, ve por otra cubeta. Esta pulpa será para nosotros, ordenó el hombre mientras seleccionaba un trozo de la pierna. Matías cumplió el mandato. Su padre continuaba tirando los pedazos por encima del hombro sin decidir su rumbo. Los perros continuaban ladrando, esperando el siguiente bocado. Negra fue la suerte del chico cuando uno de tantos pedazos cayó encima de su pie mientras regresaba. En menos de 3 segundos, 2 pares de colmillos se hundieron en su piel. Así, la labor de esa noche se interrumpió. Don Benjamín cargó al niño en brazos. En casa el pie fue limpiado, enjabonado y envuelto con un trapo limpio. Doña Benedicta y doña Josefina, la madre y la abuela del niño, lo culpaban de lo ocurrido. Con el paso de las horas, el señor debía regresar a la labor. La carnicería no se iba a atender sola. La calma había vuelto a la familia Álvarez, pero el susto nadie se lo quitaba. Todo había terminado peor de lo imaginado. Si unos días después, Camino no le hubiera comentado a su jefe que el perro que mordió a su hijo había sido muerto a machetazos por un vecino al notar que tenía rabia. La madre se encargó de llevar de inmediato al niño al centro de salud del pueblo, pero se encontró con un obstáculo enorme al enterarse de que no había vacunas. Señor, lo siento, dijo el médico rural. Hace como 3 meses que se terminaron. Desde entonces no ha vuelto a surtir, aunque ya la pedimos un chorro de veces. Tendrá que ir a la ciudad
¿Y si se me muere el chamaco? ¿Usted me lo va a resucitar? Preguntó doña Benedicta. Bueno, no se me encabrite, respondió el médico. Ya le dije que ahí puede encontrar lo que busca. Siguiente. Dicen que lo que empieza mal termina peor. Ya se imaginarán el rostro de la señora cuando al día siguiente, en la capital, el médico en turno le dijera lo mismo. Tampoco había vacunas contra la rabia. No obstante, llegarían en 15 días. Durante el trayecto a la salida, mientras llevaba al niño tomado de la mano, pues caminaba con dificultad, Matías se había mostrado estable hasta 2 días atrás, cuando la herida comenzó a supurar. Todos en el pueblo sabían lo que pasa cuando una persona se enferma de rabia, aunque lo presenciaban también en el ganado y en los gatos. En los seres humanos era mucho peor, pues parecían poseídos por un mal espíritu. Esto se comprobó varios años atrás, cuando un tal Jacinto comenzó con mucha salivación, miedo a la luz, al agua y al aire, así como agresividad. Debieron amarrar al desdichado. ¿Cuál remedio practicado fue inútil? Solo quedó esperar su irremediable muerte. Al pobre lo enterraron con el doble de oraciones. Los malestares llevaron a Matías esa misma noche de vuelta a la cama con fiebre. A su madre la carcomía la incertidumbre. Cuando llegó la madrugada, el padre salió de casa para elegir a la siguiente vaca en el matadero. La abuela recordó entonces una receta ancestral pero efectiva. Benedicta, a este niño le va a dar algo antes de amanecer. Busca a tu marido, le diré qué hacer, dijo doña Josefina. La señora asintió sin preguntar. En su niñez se le había enseñado que no se cuestiona, solo se obedece. La orden se llevó a cabo y antes del alba, el padre de Matías estaba en casa. La anciana le dio las primeras instrucciones. Toma tu rifle, ve a la ceiba detrás de la casa y tráeme el sopilote más grande y gordo que veas. ¿Para qué?, cuestionó el hombre. Haz lo que te digo, que tengo cosas que hacer, gruñó la abuela. Benjamín, al ver el estado de su hijo, no tuvo más remedio. A los 10 minutos, 2 disparos sonaron en el aire. Pronto se acercaba a la casa llevando el rifle con una mano y con la otra una pata negra y callosa del sopilote que había cazado. El cadáver arrastraba las alas abiertas y golpeaba la cabeza con todas las piedras a su paso. Cuando la abuela vio el ave, dio la siguiente consigna. Benedicta, quiero que hiervas agua en la olla más grande de la cocina. Cuando esté lista, me dices. Ahora, refiriéndose a su yerno, ve de nuevo tu labor, y si no vendes hasta el último pedazo, te voy a cuartear. El padre se quiso desmayar cuando imaginó el remedio de la suegra, pero callar era más prudente para él. Entonces se marchó. Mientras el agua se calentaba, el animal fue atado de las patas y colgado de cabeza en la rama de un árbol seco, para ser decapitado y desangrado. Cuando el agua borboteaba sobre la leña, la anciana desamarró el animal, le sacudió el polvo y lo introdujo allí. A la media hora, las mujeres bajaron la olla y esperaron un poco más a que la temperatura se templara. Hija, saquemos a este guajolote carroñero. Vamos a desplumarlo. Poco a poco, una pestilencia inundó el aire, similar de los cuerpos en descomposición. El vapor se estaba volviendo insoportable. Mamá, por el amor de Dios, exclamó Benedicta. Me ahogo. Que te calles, gritó por enésima vez su madre. Con muecas, tapándose la nariz, ambas pelaron el sopilote. Manojos y manojos de plumas cayeron al suelo. Ya aliñado,
Por completo se vio que era poco más grande que un pollo. La abuela se dedicó entonces a cortar las alas, las patas y todo el cuerpo en pedazos. Abrió desde el pecho hasta el vientre. Retiró solo los intestinos y el estómago. Una nueva tanda de agua se hirvió y se introdujo de nuevo al pajarraco, esta vez para cocerlo. En la casa, Matías se despertó por el olor que llegaba hasta su cuarto. Su madre y su abuela no estaban cerca. Una hora después el caldo estuvo listo para ser servido, sin sal, verduras o especies. Las piezas de carne oscura y dura irán a parar en su totalidad al estómago del enfermo. Deberá comer esto durante 3 días, hasta que se acabe, dijo la abuela. Si quieres que se salve de una muerte segura, es la única forma. El amor de madre salió a flote. Benedicta se negó en su mente a permitir que su hijo consumiera ese menjurje sacado de los avernos. Aún así, no se atrevió a refutar, pues las madres mandan hasta que se despiden de este mundo. Hijo, tu abuela y yo hicimos esta comida. Quizá no te guste, pero esto curará el mal del perro loco antes que te caiga, dijo su madre, entrando a la habitación de Matías con un plato rebosante de carne y caldo. Dile que chupe hasta el hueso, gritó la abuela desde la sala. Ya escuchaste, cómetelo todo y no preguntes qué es. Matías supo de inmediato que esa agua espesa y repleta de presas oscuras era la responsable de no dejarlo descansar. La fiebre había bajado un poco. Podría comer, aunque sin tranquilidad. Eso sí, de algo estaba seguro. No era ni gallina ni pollo. Con cada bocado y mordida, deseaba devolver la cena de la noche anterior. Desgarrar la pechuga y la pierna producía crujidos. Sus dientes iban a gastarse. Fue el mayor tormento de sus tiernos días. Durante los siguientes 3 días no probó otra cosa más que el caldo. Sus sueños se interrumpían cuando en ellos aparecían seres desconocidos que lo miraban desde los árboles esperando su muerte. No obstante, habría estado dispuesto a aceptar eso antes de ser obligado a aceptar otra ración. El niño quedó asqueado ante el sabor amargo que se quedaba pegado en su lengua y garganta. Cuando supo a qué pertenecía la carne de sus pesadillas, éstas cobraron sentido. A la semana se sentía mejor. La fiebre desapareció, la herida se curó, y unos días después logró caminar de nuevo, olvidarse de la rabia, mas no del remedio con el que le ganaron a la huesuda. Este se quedaría para siempre en su memoria. Y tras años, sin volver a la tierra que lo vio nacer por consagrarse casualmente a los estudios de bacteriología, el doctor Matías recordaría con su hijo mayor el menjurje aquel de la abuela que lo había salvado. Bajo la frondosa ceiba, ahora sin tanto sopilote, le preguntó a su hijo con una amplia sonrisa: ¿te gustaría conocer una historia? Muchas gracias. Y que fluyan las letras. Muchas gracias a todos por su atención prestada. Esperemos que este cuento haya sido del agrado de todos. Es el primer cuento con el que inicia este libro. Nos despedimos de ustedes. Eli Manuel Auster Hernández. Liliana Chuseville Córdoba desde Villahermosa, Tabasco, México. Enhorabuena, Eli, por tu libro Relatos de Claro, Obscuro y de Tinieblas. Muchísimas gracias.